Para los que no me conocen, por si acaso, mi nombre es Cristian Velázquez Flores, soy el auxiliar de la materia junto con Grover. Perdón que no lo presente Grover bien, no me acuerdo todo su nombre. Pero ya, vamos a empezar con el primer ejercicio, el cual dice lo siguiente. Graficar a escala la siguiente señal. Y aquí tenemos una señal de voltaje que es igual a 2 exponencial elevado a t sobre 4 por el coseno de 4t. Este término está en voltios. Como les había dicho la anterior semana, lo primero que vamos a hacer es dividir en funciones que conozcamos y podamos aplicar por separado. En este caso voy a separar aquí 2 por e elevado a la t sobre 4, voy a llamar mi función 1. Coseno de 4 por t va a ser mi función 2. Entonces, la función de voltaje va a ser igual a la función 1 por la función 2. ¿Lo ven? Vamos a empezar graficando mi función 1. Aquí lo voy a poner. Graficando f1 o la función exponencial. Que esto va a ser 2 por e a la t sobre 4. Lo que voy a hacer aquí es dibujar mi eje cartesiano. Lo dibujo y dibujo una señal que conocemos que es e a la t. Esto va a ser e a la t. Puntos conocidos. Cuando, a ver, voy a llamar aquí y es igual a e a la t. Cuando t sea igual a 0, entonces y va a ser igual a ¿qué valor? 1. ¿Por qué? Porque va a ser e elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Entonces, cuando este sea t, cuando el eje de las abscisas tenga el valor de t, el eje de las ordenadas sobre el eje y va a tener el valor de 1. Siguiente valor conocido, cuando y sea igual a 1, perdón, cuando t sea igual a 1, entonces y va a tener el valor de e, porque va a ser e elevado a 1. Aquí lo voy a tener e cuando t sea igual a 1. Por esta función vamos a empezar, porque es la función que más conocemos, o la más conocida, ¿no? Vamos a proseguir hallando una de sus variantes, que esta vez va a ser elevado a t sobre 4. Un momento, por favor. Así que agarramos y ahora voy a graficar e elevado a t sobre 4. En este caso, cuando digo y es igual a e elevado a t sobre 4, cuando t tenga el valor de 0, entonces y va a tener el valor de 1. ¿Por qué? Porque 0 entre 4 es 0, e elevado a 0 es 1, entonces y va a tener el valor de 1. Aquí, como se pueden dar cuenta, en el eje de las ordenadas no ha habido ningún cambio, esto se va a mantener. ¿Y qué va a pasar cuando t sea igual a 4? 4 se va a dividir entre 4, e elevado a 1, entonces y va a tener el valor de 1. En aquí ya no es al valor de 1, ahora es al valor de 4. Aquí en vez de 1 le ponemos el 4, este valor va a ser e. Si se dan cuenta, comparada con esta señal, se puede decir que la escala en el eje de las abscisas ha cambiado. Ahora todo está multiplicado por 4. En vez de 1 para que sea e, aquí va a ser 4. Y va a pasar lo mismo, por ejemplo, si aquí hallamos el valor de 2, aquí va a tomar el valor de e al cuadrado. En este caso, como estamos aumentando la escala 4 veces, en aquí va a pasar cuando el valor del tiempo sea 8. O sea, cuando t sea igual a 8, e recién va a ser e al cuadrado. Perdón, y igual recién va a ser e al cuadrado. O sea, la escala en el eje de las abscisas se ha vuelto 4 veces más grande, no sé cómo se podría llamar, pero se ha modificado 4 veces su tamaño. Por último, lo único que nos falta graficar aquí es multiplicado por el 2. Entonces lo único que hago es, la última vez que grafico esto, esto va a ser 2 elevado a t sobre 4. En este caso,
Cuando t sea igual a 0, y va a ser igual a 2. ¿Por qué? T va a tomar el valor de 0, 0 sobre 4, 0, e a la 0 es 1, 1 por 2 es 2. Cuando t tenga el valor de 4, entonces 4 entre 4 es 1, e elevado a 1 es e por 2 va a ser igual a 2e. Entonces, en el eje de las ordenadas hemos tenido un cambio de escala, esta vez a 2 veces su tamaño. Entonces, aquí donde era 1 se va a volver 2, donde era e se va a volver 2e. Y aquí, como sabemos, va a ser 4. Entonces, ya tenemos nuestra función 2e a la t cuarta. Todo esto va a ser igual a mi función f1, que es lo que estamos graficando aquí. 2 por e a la t cuarta. Ya hemos graficado f1. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿O está todo claro? Ya, entonces así graficamos la señal exponencial. Ahora vamos a continuar con la señal coseno. La anterior semana les he explicado a graficar un seno. Ahora les voy a enseñar a graficar un coseno, que es básicamente lo mismo, pero la única diferencia es que en vez de empezar en el 0, el coseno empieza con 1. Bien, aquí es coseno 4 de t. Un momentito. Aquí ponemos graficando un coseno. Para graficar un coseno vamos a tener en cuenta los siguientes parámetros. A ver, voy a llamarle aquí un coseno y es igual a por coseno de la frecuencia angular t menos t0. Si se acuerdan, el mismo, usamos lo mismo para, o sea, los mismos parámetros que para graficar un seno. En este caso, a es la amplitud, omega va a ser igual a la frecuencia angular, ¿para qué necesitamos la frecuencia angular? Para hallar el periodo t, que nos va a servir para graficar. Periodo que es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Y por último, el t0, que para nosotros va a ser el desfase. Aquí tengo un eje cartesiano, en este caso t, y. Y voy a graficar aquí primero, voy a poner mis límites. Perdón. Estos límites van a ser aquí de manera superior, va a ser el valor de la amplitud, y aquí abajo va a ser menos el valor de la amplitud. Entre estos dos va a oscilar mi función coseno. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el desfase, este t0. Aquí lo voy a anotar. Suponiendo el desfase hasta aquí, este va a ser t0. Y por último, tenemos que tener en cuenta el periodo t. Suponiendo va a ser hasta aquí. Este color no se mete muy bien este. Suponiendo todo esto es el periodo t, que es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Entonces, empezamos la gráfica. A ver, con qué colorcito. Ya, con café. Con blanco, lo voy a hacer. Mi función coseno va a empezar en este punto, donde es el desfase, en la parte de arriba, porque siempre va a empezar del valor superior.
el coseno va a bajar, va a subir y va a volver al valor superior después de que pase todo el periodo. Y luego se va a repetir de esta manera. Bajar, subir. Va a pasar lo mismo en sentido contrario. Ya, aquí ya no lo voy a tener tanto cuidado al graficar el coseno, pero ustedes tienen que estar con, o sea, entienden, ¿no?, cómo funciona esto. En realidad un coseno, este es el punto máximo, el desfase me va a decir hasta cuánto tiempo, cuánto se está desfasando en el eje de las abscisas. El periodo me indica cuánto tiempo va a tardar a dar un ciclo. En este caso, el coseno baja, sube, por así decirlo. Entonces, empieza del punto máximo, cuánto tiempo va a tardar en volver al punto máximo. Todo ese es el periodo. Y así habríamos graficado una función coseno con estos parámetros, con la amplitud, el periodo y el desfase. ¿Para qué nos sirve la frecuencia angular? Para hallar el periodo. Entonces solo necesitamos amplitud, periodo y desfase. Ahora vamos a graficar el coseno que nos ha dado el ejercicio. Ese coseno es coseno de 4t. Aquí me anoto. Digo, entonces mi f2, que es lo que quiero graficar, es igual a coseno de 4t. Pero no es igualito a lo que yo les he dicho, entonces lo podemos poner igualito. 1 por coseno de 4t menos 0, donde 1 va a ser la amplitud, 4 va a ser la frecuencia angular, y 0 va a ser el desfase, t0. Entonces, con la frecuencia angular voy a hallar el periodo. T es igual a 2pi sobre 4, esto va a ser igual a pi medios. Entonces mi frecuencia angular es pi medios. Perdón, mi periodo es pi medios. Procedo a graficar mi coseno. Otra vez me voy a aplicar los mismos límites que me he puesto hace rato. Aquí el punto máximo, el punto mínimo. Esto va a ser igual a la función 2. F2 igual a coseno de 4t. Este va a ser t. Ahora procedo a graficar la función coseno. En este caso, ¿cuánto desfase tengo? 0. Entonces mi punto máximo va a empezar aquí. El periodo es pi medios. Suponiendo que pi medios va a ser hasta aquí, es un ejemplo, voy a decir función coseno va a venir, va a bajar, va a subir, así. Como se grafica un coseno, ¿no? Graficamos todo el coseno. En el lado izquierdo va a pasar lo mismo. Ya. Desfase 0. El periodo de aquí a aquí es t. Entonces, si el periodo es t, es pi medios, aquí me anoto, hasta aquí va a ser pi medios. La mitad va a ser pi cuartos. Hasta aquí va a ser 3 pi cuartos, aquí va a ser pi. Usted si quiere ya se anotan estos valores, hasta donde quieran. Lado contrario va a pasar lo mismo, pero con signo negativo, menos pi cuartos, menos pi medios, 3 pi cuartos, menos 3 pi cuartos, menos pi, y así va a ir reduciendo su valor. Ya, con eso ya tenemos la función cosenoidal. Esto aquí, espérenme. La función coseno, y esto para mí es f2. Entonces ya tenemos f1 y f2. Lo último que nos falta es graficar la multiplicación de f1, que es esta señal exponencial, con f2, que es esta señal cosenoidal. Lo único que vamos a hacer, o sea, estoy haciendo ahorita esto por pasos, porque esto se puede graficar tranquilamente de manera directa, porque no es una función difícil, por si acaso.
porque seguramente hay alguien que ya ha practicado mucho y dice, el aux está dando muchas vueltas. Pero les estoy explicando por pasos, porque no necesariamente va a ser una función tan simple. Por ejemplo, aquí tal vez el coseno tenía un desfase, tal vez estaba multiplicado por otros valores, o tal vez no tenía una práctica suficiente, ¿no? Entonces, ahora vamos a graficar la función final. Ya, aquí va a ser t, y aquí va a estar mi función de voltaje, que está en voltios. Ya, la primera función que hemos hallado aquí es la exponencial. Esta función es 2e a la t cuartas. Lo que les he explicado en la anterior clase. En aquí tenemos que graficar su negativo, su función negativa. Esto va a ser menos 2e a la t cuartas. Es la misma función, pero con signo negativo. Por eso está hacia abajo. La anterior clase no me acordaba la palabra, pero ya me acuerdo, la palabra es asíntotas. O sea, estas dos funciones van a ser como unas asíntotas, donde la función coseno no va a poder salirse de esto. O sea, va a estar multiplicado dentro de estas dos funciones. Entonces, mi función coseno, ya hemos visto qué desfase tiene, no tiene ningún desfase. Voy a empezar aquí. Como conocemos este punto es 1 y este punto es menos 1. Entonces empiezo a graficar mi función coseno. Y va a estar oscilando dentro de la función exponencial. De esta manera, así hasta el infinito. En el lado negativo va a pasar lo contrario, de que se va a ir haciendo más pequeño. Como les digo, la función coseno va a ir rebotando entre la exponencial. O sea, el punto máximo va a ser el punto de la exponencial donde se encuentra en ese momento, y el punto mínimo lo propio, de la función negativa de esta función que le hemos puesto. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Esta sería la respuesta del ejercicio. Obviamente ustedes con un bolígrafo, con su cuadernito, deberían graficarlo un poquito más bonito, pero creo que la idea ahí está, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Como les digo, este ejercicio es para calentar, o sea, para empezar la clase mientras van entrando los que llegan tarde, para eso era este ejercicio. ¿Por qué les estoy explicando gráficas? Por si acaso pueden entrar al examen, por si no han entendido la anterior clase. Cuidado, yo no les doy ejercicios solo para que hagan la práctica, son para el examen. Algo que he visto también que tienen algunas dudas es en esto. A ver, voy aquí a poner ejemplo. Esta función de voltaje es, por si no se acuerdan, 2e a la t cuartas por el coseno de 4t, ¿no? Esto es una multiplicación. Esto es por multiplicación. O sea, ahorita estoy escribiendo medio feo, pero eso es una multiplicación. ¿Qué pasaría si en vez de eso fuera una suma? Si en vez de multiplicar eso fuera una suma, si suponiendo que este es voltaje de t y voltaje de t sea igual a 2e a la t sobre 4 más coseno de 4t, entonces hallamos los dos de la misma manera que hemos hecho, pero en este caso graficamos el 2e a la t cuartas, y en vez de graficar entre este y su negativo, la función va a estar tomando como valor medio más o menos la señal 2e a la t cuartas. Entonces aquí va a empezar y va a ir oscilando así. Y eso va a pasar con cualquier función, no solo con una exponencial. Obviamente ahorita no estoy tomando mucho la escala, estoy haciendo una gráfica así
a la rápida, porque ahorita en realidad es tener el valor de 1 y este ser el valor de 1, entonces en aquí empezaría, bajaría hasta desde el 2 hasta el 0 más o menos, de ahí iría subiendo, y en aquí ya pasaría al lado negativo. Tengan en cuenta que esto y esto, de aquí a aquí debería estar el valor de la amplitud, y de aquí a aquí igual el valor de la amplitud, o sea que es 1. Por eso les digo, ahorita esta gráfica no está graficada de manera tan correcta, porque estos del lado negativo ya estarían pasando al lado negativo del eje de las ordenadas o del eje Y, como quieran llamarlo. En el lado positivo sí no va a pasar por debajo, pero al principio estaría cerca, luego ya seguiría subiendo. Eso pasaría si esto fuera una suma. Ahora, esto va a pasar con cualquier función. A ver, esto lo voy a ver todo. Suponiendo, tengo una función f de t que es cualquier cosa. Aquí en vez de 12 a la t cuarta, tengo una función f de t que es esto. Una función f de t que es así. Suponiendo, esta es la función f de t. El coseno con esto va a ser de esta manera. Se va a ir, va a subir, aquí va a bajar, aquí va a subir, aquí va a bajar. Como les digo, va a seguir, la mitad va a ser el valor de la función, de esta función f de t. En el caso de que esto fuera una multiplicación, entonces esto lo tenemos que graficar de manera negativa. Estoy tratando de hacerlo más similar. Y aquí el coseno lo graficamos dentro de esta señal. Ahorita me he pasado, eso está mal, pero debería estar... Caramba. Un momentito, por favor. Bien. Sería algo así. Como les digo, la función f de t, en este caso si fuera una multiplicación, si en vez de suma fuera multiplicación, la función se tomaría como una especie de asíntota. O sea, si esto fuera por, sería de esta manera. Y así se graficaría una función una función cualquiera multiplicada por un coseno. Y en el otro caso, si fuera suma, este valor se tomaría como el valor medio. ¿Ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya, esta sería la respuesta del ejercicio. Ya, o sea, a ver, a tu pregunta, ¿cómo sé que la función es más achatada o más amplia? Y no entiendo, o sea, tu pregunta, ¿te refieres a en esta gráfica o en general? Generalmente los que nos van a dar esos datos son en aquí, por ejemplo. Ya, a ver, aquí lo voy a dibujar. Aquí voy a tener, suponiendo, una función a por e, aquí voy a tener b, t menos t0. En este caso, este t0, como saben, siempre va a ser mi desfase. La b va a ser mi... esta b va a definir qué tanto se va a achatar, como dices, o ampliar en el eje de las ordenadas. O sea, b va a afectar directamente aquí a t. Y a va a afectar a mi amplitud, al eje y. Entonces, suponiendo en este caso sería algo así. En este caso estoy desfasando un t0. Entonces aquí va a ser t0. ¿Qué valor va a tomar cuando t sea igual a t0? Este va a tomar el valor de a. Ahora de aquí la señal, por ejemplo, les había dicho que cuando todo esto toma el valor de 1, entonces va a tener el valor de e, ¿no? En este caso va a tener una amplitud. Aquí debería darle, ¿qué tiene que pasar para que sea a por e? Entonces este t tiene que tomar el valor de t0 más 1.
dividido entre b. O sea, aquí cuando este valor tenga el valor de t0 más 1 sobre b, entonces este valor va a tener, y va a tener el valor de a por e a la b por t a la menos t0. ¿Por qué? T menos t0, no, aquí me estoy rayando, no es b. No, esto está mal, estoy rayando, perdón, aquí estoy hablando tonterías. ¿Qué tiene que pasar? Pues aquí. Ya, a ver un ratito. Cuando b t menos t0 sea igual a 1, o sea, despejamos t sea igual a 1 sobre b más t0. Cuando tome t este valor, entonces la función y va a tomar este valor. De esta manera vamos a ver qué tanto se ha achatado o se ha ampliado. Como les digo, b va a ocasionar un cambio en el eje t. O sea, aquí va a ocasionar que se agrande o se encoja, dependiendo. Si b es un valor mayor a 1, entonces la escala va a ser más reducida. O sea, si aquí digamos al principio es 1, entonces al poner un valor de b mayor, esto se va a volver 1 sobre b, en este caso 1 sobre b más t0, ¿no? Ahora, en el caso de que b tenga un valor menor a 1, como en el caso de este ejemplo, que era un cuarto, entonces la escala se va a aumentar. ¿Entienden? O sea, este 1 sobre b, como al ser un número menor a 1, va a ocasionar que esto sea un número más grande. Estas cositas tienen que practicarlas ustedes con diferentes funciones. Y como les digo, pueden hacer la prueba con graficadoras y ver si están graficando bien. Pero de esta manera van a encontrar la forma de graficar las funciones de manera correcta. Ahora, hay que ser también 100% claros. En esta gráfica no vamos a tener los puntos, o sea, no lo vamos a graficar 100% a escala, aunque nosotros intentemos. Digamos, los únicos puntos que vamos a poder garantizar que están bien, por ejemplo, es este, que está en 1. Luego el resto, digamos, podemos graficar aquí que que sabemos que aquí va a ser pi cuartos, aquí va a ser pi medios, aquí va a ser 3 pi cuartos, aquí va a ser pi. O sea, esos valores sí podemos garantizar que están ahí. Pero aquí tanto en la amplitud tendríamos que poner, digamos, aquí en t, qué valor va a tener aquí cuando t sea pi medio, qué valor va a tener aquí cuando... O sea, sería todo un lío. O sea, la gráfica, como les digo, podemos garantizar que aquí el punto máximo va a ser 1 cuando t sea 0. Pero el resto de la gráfica tenemos que tratarlo de asemejar a la escala. No es necesario que estemos hallando los 1000 puntos que vayamos a poner al momento de graficar, pero tiene que ser una gráfica coherente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Él logra responder a tu pregunta. Era hacia ese lado la pregunta de cómo saber si es achatada o amplia. Y sí, Auxi, gracias. Ya, listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda? Ya. Como les dije, este tipo de ejercicios más que todo lo tienen que ver practicando. O sea, yo les voy a tratar de explicar aquí como les digo, este ejercicio, pero ¿qué tal si hay otro ejercicio que les da con este caso, ¿no? Con un desfase y con todo eso, y ustedes ya tienen que ver, y como les digo, el Google, por ejemplo, nos da la facilidad de que si ponen una función, les va a dar la gráfica. Con eso pueden ir viendo, digamos, ustedes grafican en el papelito y comparan si es parecido. Obviamente no lo van a graficar 100% a escala, pero por lo menos tiene que tener esta forma, ¿no? En esta forma tipo cono. Ya, vamos a pasar al segundo ejercicio. Graficar a escala la siguiente señal. Este ejercicio es igual, parecido a uno que hemos hecho en la anterior clase, pero un momentito, ya, pero la vamos a resolver ahora de otra forma. En este caso, a esto le voy a llamar mi función 1. Seno de pi medios t, mi función 2, y a todo esto le voy a llamar mi función 3. ¿Por qué?
porque esto, si han practicado lo suficiente, ya sabrán que es una especie de función ventana, que va a hacer algo así, por ejemplo. Es algo así, que por un breve momento va a afectar, pero luego en el resto del ejercicio no va a afectar. Eh, ya. Empezamos graficando mi función exponencial. F1. E a la t más e a la menos t. Aquí voy a tener dos funciones. En este caso aquí voy a tener e a la t y aquí voy a tener e a la menos t. Puntos conocidos, ahorita como les he dicho, aquí tenemos 1 cuando t es igual a 0, en aquí va a ser el mismo 1 cuando t sea igual a 0, porque 0 no es número negativo, ¿no? O sea, no va a afectar en que sea negativo o positivo. Otro punto conocido aquí, cuando t tenga el valor de 1, el valor de la función va a tomar el valor de la exponencial. Aquí lo propio. Cuando t tenga el valor de menos 1, en este caso ya en signo negativo, la función va a tomar el valor de la exponencial. ¿Qué nos está pidiendo? Que sumemos estas dos señales. Aquí voy a sumar así. Los puntos conocidos lo podemos sumar. En el valor de 0, en vez de tener el valor de 1, ahora voy a tener el valor de 2. Ahora analizando, en este lado de la función, primero en e a la t, el valor se va a acercar bastante a 0. Siempre se va a ir acercando a 0. No va a llegar a 0, pero se va a ir acercando a 0. Por lo tanto, no va a afectar mucho a este lado cuando se sume, al lado negativo de la función e a la menos t. Y va a pasar lo propio cuando sumemos los lados positivos. En el caso de e a la t, va a ir siempre creciendo y e a la menos t va a ir acercándose a 0. Por lo tanto, mi función se va a volver parecida a una parábola, como les había dicho anteriormente en la anterior clase. Mi función e a la t más e a la menos t va a ser algo así. Esto va a ser e a la t más e a la menos t. Esta es mi función 1. Ahora vamos a la función seno. En este caso lo voy a graficar de manera más directa. Cuidado, se estén asustando. Voy a pasar a mi función 2, seno. Pi 2 de t, si no me equivoco, no me quiero equivocar. Seno de pi 2t. Y aquí tenemos una amplitud de 1. Lo voy a poner amplitud igual a 1, desfase igual a 0. Y mi frecuencia angular igual a pi medios. Que de aquí podemos sacar el periodo. T es igual a 2pi sobre pi medios. Pi por pi se van a simplificar. El 2 con el 2 se van a pasar a multiplicar. Entonces mi periodo va a ser igual a 4. Ya, entonces con eso podemos graficar la señal seno. Amplitud 1. Entonces aquí vamos a tener que esto es 1, esto es menos 1, no hay desfase y es una señal seno. El seno va a empezar por el seno. Entonces aquí lo pongo así y empiezo a graficar mi seno. Como les digo, ustedes en papel van a poder graficar de mejor manera. Yo todavía tengo que practicar con esta cosa. Esto va a ser 0, el periodo es 4, entonces hasta que vuelva a tomar su mismo valor, aquí va a ser 4. El punto medio va a ser 2, entonces aquí va a ser 6, aquí va a ser 8. Y así podemos ir encontrando puntos conocidos. Aquí menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Bien, con esto entonces lo que tenemos que hacer
multiplicar f1 por f2. Y hacemos lo que les había dicho anteriormente. En este caso es una multiplicación. Ponemos el eje cartesiano, caramba. Y vamos a graficar tanto el positivo como el negativo de la función que está multiplicando al seno u al coseno. En este caso es un seno. Y como hemos visto es una función parecida a una parábola. De esta manera. Esto es igual a e a la t más e a la menos t. Y en el lado inferior vamos a tener su negativo. Menos, abrimos paréntesis, e a la t más e a la menos t. Nuestra señal va a oscilar entre estos dos puntos conocidos. Este es 2, este es menos 2. Nuestra función se va a hacer así. Bueno, aquí me he pasado, pero como saben, eso es porque no tengo práctica con esta pizarrita. Pero ustedes lo tienen que hacer más bonito. Aquí 0, 2, 4, 6, 8. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Ahí habríamos encontrado tanto el e a la t más e a la menos t, perdón, multiplicado por el seno de pi medios sobre t. Entonces aquí tenemos una parte de la función, que es, caramba, aquí vamos a tener f1 por f2. Ahora lo único que nos falta es hallar la suma de f3, que es mu t a la menos 3 menos mu t a más 3. ¿Qué es esto? Son escalones unitarios. Ya tenemos el seno sumado con el seno multiplicado con las funciones exponenciales. Ahora aquí voy a tener f3 es igual a mu t, no me acuerdo, me doy una revisión rápida, t menos 3 menos t más 3, bien. T menos 3 menos mu t más 3. Aquí tengo dos funciones escalón unitario. Voy a agarrar mi eje XY y lo voy a graficar éxitos. Rápido. Aquí va a estar 1. El otro y por último la respuesta. Ya. La forma de graficar estos es bien sencilla. A ver, aquí tenemos su desfase. Desfase. En este caso, mu t menos 3, ¿cuánto se desfasa? 3 unidades. Suponiendo que esto es de escala, ¿no? Que esto fuera 1, 2 y este fuera el 3, entonces mi señal escalón unitario va a empezar aquí, se va a estar en 0 en todo lado, hasta llegar hasta este punto. En ese punto vamos a tener un punto abierto aquí en 0 y un punto cerrado aquí en 1. Luego continúo con mi recta y se mantiene en 1 hasta el infinito. Ese sería mu t menos 3. Si vemos aquí está mu t menos 3. Ya tengo mi primera parte de la función 3. Voy con el menos t más 3. El t más 3 me indica un desfase en 3 unidades, pero en el lado negativo. Aquí tengo menos 1, menos 2, y esto va a ser menos 3. Como les digo, en este punto vamos a tener un punto abierto, y este menos, que indica que en vez de ser un valor de más 1, aquí va a tomar el valor de menos 1. Entonces, aquí lo voy a
A ver, un momentito. Este redondo muy feo me ha salido. Ya, aquí voy a tener el punto abierto y aquí va a estar mi valor cerrado. Ahora grafico mi escalón unitario. Este va a tomar el valor de 0 hasta aquí, hasta este punto abierto, y luego va a tomar el valor de menos 1 hasta el infinito. Entonces, este tiene el valor de menos 1 y este tiene el valor de 1. Para mí este es mu t menos 3 y aquí va a ser mu t, menos mu t más 3. El menos hace que este, en vez de tomar el valor de 1, tome el valor de menos 1. El desfase ya no es tan complicado de hallar, solo se desplaza hacia la izquierda. Por último, quiero hallar a qué es igual esta suma. Entonces, tengo que sumar los puntos, o sea, por intervalos. Aquí tengo un intervalo y otro punto de intervalo va a ser aquí. Aquí vamos a tener valor de 0, 0, 0. Antes de este intervalo rojo va a ser 0 más 0, 0 más 0, 0 más 0 hasta este punto. Entonces aquí voy a tener 0 hasta este punto. Bien, aquí tengo un valor cerrado, o sea, 0 cerrado con un 0. Entonces aquí para un 0 abierto. Aquí lo dibujo así abierto. Y voy a tener aquí menos 1 más 0. Aquí voy a tener valor de menos 1. Este menos 1 se va a mantener constante hasta este punto. Y en este intervalo va a cambiar. Voy a tener un menos 1 más un 0 abierto. Entonces aquí voy a tener un menos 1 abierto. Y cuando sea menos 1 más 1, toma el valor de un 0 cerrado aquí. Entonces aquí ya va a tomar el valor del 0. Por último, aquí lo mantengo constante ya. Entonces ya habría conseguido mi función 3, que es mu t menos 3 menos mu t más 3. Entonces aquí me anoto, este es f de 3 y como les dije es una función ventana. Solo va a afectar entre el intervalo de menos 3 y más 3. Y esa sería mi función, f3. Ahora lo único que nos falta es sumar f1 por f2 más f3. Aquí ya tengo mi f1 por f2 y ahora tengo que sumarle mi f3. En este caso, para no perder mucho tiempo, aquí voy a dibujar rápidamente mi función f1 por f2, que es la exponencial por el seno. Es algo así, ¿no? Aquí. Perdón, no me está saliendo bien esto. Más o menos por aquí. Algo así. Si se acuerdan, en aquí tenemos que cada 2 va a llegar, o sea, ciclo positivo es de 0 a 2, ciclo negativo de 2 a 4. Entonces aquí voy a tener esto, ciclo positivo es de 0 a 2, ciclo negativo de 2 a 4. Bueno, no me salió muy bien, pero quiero creer que se está entendiendo la idea. Aquí está el valor de 2, este es el valor de 4, valor de 6, valor de 8, valor de 10,
vamos a tener el valor de menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Como podemos ver aquí, no va a afectar en nada la señal, porque estamos sumando 0 desde menos infinito hasta 3, y hasta menos 3. Y en menos 3 ya estoy desfasando, o sea, voy a ampliar esto. O sea, aquí, todo este intervalo, estamos desfasando en menos 1 a nuestra señal, solo en lo que está dentro de las líneas rojas. Entonces, lo único que tengo que hacer es, aquí, esta parte de la gráfica, lo que está entre las líneas rojas, bajarlo una unidad. Aquí tengo el valor de 2, que era un punto conocido, y este era el valor de menos 2. Entonces, si lo estoy bajando una unidad, aquí va a tomar el valor de 1, y aquí el valor de menos 3. Y va a ser algo así, esta parte de la gráfica. Bueno, aquí no ha llegado hasta el punto, pero va a ser más o menos así. Y por último, el resto de la gráfica se va a mantener tal cual. Entonces, esto sería desde su punto que era normalmente, que era más o menos aquí. Va a continuar la gráfica. Desde aquí lo propio. Va a continuar la gráfica. En este caso va a ser más o menos así. Hasta aquí, hasta aquí. Graficando el seno, en este caso su centro ya no sería el 0, sino el menos 1. Sería algo así. Si vemos, el 3 está más o menos por el punto mínimo. Entonces de aquí otra vez se retomaría desde aquí la gráfica y ya sería la gráfica normal. Y nuestra gráfica sería de esta manera. En este caso, en el lado negativo, se toma el valor, llega al punto máximo ese ciclo, entonces luego empieza a bajar y luego continúa su gráfica como era antes. Ahora, aquí la señal. Esto es abierto, aquí era abierto y esto es cerrado. Aquí esto es abierto y esto es cerrado. Y así sería la gráfica final de nuestra función f. ¿Ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Esto sería nuestra función, ¿cómo se llama la función? F de t. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O ha quedado claro? Sí, voy a mostrar la función, por favor, un momento. Perdón, te he escuchado muy entrecortado. ¿Podrías repetirlo o mandarme la pregunta por texto, por favor? O sea, la pregunta dices, ¿no ve? Esto. ¿O a qué te refieres? Ya, ahí está la función. Ya. Ojo, por si acaso, ahora como estoy haciendo las preguntas o sea, de una manera que se pueda borrar y más cosas así lo estoy resolviendo. Si en algún momento me llegara a equivocar, por favor háganmelo notar. Soy humano. Ejemplo, ¿qué tal si aquí, digamos, había un menos? Y yo no me he dado cuenta en ningún momento. ¿En qué afectaría ese menos? A ver, ahorita que lo estamos viendo, suponiendo que esta función es la misma, pero en aquí es un menos. Suponiendo que aquí fuera un menos, entonces les sugiero que el menos lo tengamos en el seno. ¿Por qué?
porque el seno ya no va a ser esta gráfica, va a ser una gráfica invertida, va a ser una gráfica así. Parte de seno mano alzada. Entonces al momento de multiplicar esta señal con esta, va a ser todo lo mismo pero al revés. Entonces con el seno, ¿qué va a variar? Los ciclos se van a invertir, o sea, el que era ciclo positivo se va a volver ciclo negativo, el que era negativo se va a volver positivo. Eso es lo único que va a variar. El resto del ejercicio va a ser lo mismo. En aquí, pero en vez de tener esto hacia, en este sentido, lo tendríamos en sentido contrario, o sea, empezaría desde el valor mínimo hasta el valor máximo y terminaría en aquí arriba. Tengan en cuenta eso, un ejemplo de lo que podría variar en este tipo de ejercicio y qué cosa que yo también podría, como les digo, equivocarme o tal vez no darme cuenta. Y si creen que ustedes se han dado cuenta de un error, háganmelo saber, porque es mejor que me corrijan y expliquen, o sea, yo explique, digamos, por qué me estoy equivocando, para que puedan aclarar sus dudas y no les esté explicando tal vez algo mal. Bueno, en sí, como les digo, no creo que tenga más que todo, no creo tener un error tanto de la materia, sino más como un error matemático, ¿no? Que puede pasar casi siempre, que es comerme un signo, olvidarme una raíz, por ejemplo, o un cuadrado, algo así, que al momento de escribir tanto uno se le puede pasar. Pero voy a tratar de que no pase, obviamente. En el caso de que eso llegara a pasar, por favor me lo hacen saber y vamos a corregir, ¿no? Y vamos a continuar de manera correcta. O sea, no se queden callados. Bueno, pero eh, tampoco creo que afecte mucho, ¿no? Como les digo, o sea, más que todo va a ser un error matemático que yo creo que incluso yo mismo me voy a dar cuenta porque mayormente eso puede ocasionar que me salga, por ejemplo, una resistencia negativa. Ya, como les había comentado, con Grover hemos quedado con hacer que valga la nota de la auxiliatura, perdón, que el 20% extra sea la nota de asistencia. Así que ahorita voy a tomar la asistencia, o sea, tomar la asistencia sacando la captura a las personas que han asistido. Y espérenme un ratito, por favor. Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor hágamela saber. Voy a aprovechar en responder preguntas. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O está todo claro? Ahora, una cosa. Yo por mí les paso estas cosas, estas plantillas. No están muy bien hechas, pero para que vean más o menos cómo se hace. No sé bien cómo se hará eso de pasarles. Voy a tratar de averiguar en la tarde. Y les voy a pasar de acuerdo a lo que encuentre, ¿no? Es la primera pregunta, la segunda pregunta. Bien, vamos a la tercera pregunta. Este ejercicio es sencillo, pero igual es como calentamiento del valor eficaz. La pregunta dice, usando la definición, calcular el valor eficaz de la siguiente señal. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es el valor eficaz? El valor eficaz es igual a, abro raíz, 1/t, integral de 0 a t, de la función t al cuadrado por la diferencial de t. En aquí tienen que practicar sus integrales, pero no de manera tan, obviamente no tanto como en cálculo 1. Aquí vamos a ver un poco de integrales, pero no de manera tan jodida. En aquí, f de t, 2 menos coseno de pi t.
valor eficaz. Ya, antes de continuar, aquí me estoy olvidando de algo. Necesitamos el periodo. ¿De dónde sacamos el periodo? Como habíamos visto anteriormente, de aquí. De aquí tenemos la frecuencia angular. El periodo es igual a 2pi por la frecuencia angular, que esto va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia angular es pi. Pi con pi se van a simplificar y voy a tener que el periodo es igual a 2. Entonces ya tengo el periodo. Ahora sí procedo a reemplazar todo a mi valor eficaz. Valor eficaz es igual a 1 sobre 2, una integral evaluada de 0 a 2 de la función al cuadrado. La función es 2 menos coseno de pi t. Coseno de pi por t. Y aquí cierro la integral. Me estoy olvidando aquí dos cosas. Primero el cuadrado, que es de la función, y la diferencial de t. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Nuestra función la elevamos al cuadrado. Valor eficaz es igual a la raíz 1 sobre 2, de 0 a 2. Algunos si quieren pueden pasar la raíz aquí como cuadrado, si les parece más cómodo, no va a afectar en nada. Eso ya es de acuerdo a cómo ustedes quieran resolver el ejercicio. Yo ahorita quiero resolverlo de un modo bien confuso porque sí. Esto es un binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado que es igual 2 por 2, 4, menos el doble producto de ambos términos, 4 coseno de pi por t. Perdón, esto me estoy aumentando esta cosita. Más coseno cuadrado de pi t. Esto está por una diferencial de t. Y todo está en una raíz. Coseno de pi t. Aquí coseno cuadrado de pi t. Si recuerdan, para resolver un cuadrado teníamos que usar esto. Coseno de un ángulo, coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 más coseno por el doble del ángulo sobre 2. En este caso, ¿cuál es nuestro ángulo? Pi por t. Entonces digo, coseno cuadrado de pi por t es igual a 1 más coseno de 2pi por t sobre 2. Eso es algo que tenemos que recordar de trigonometría. Como les digo, no está difícil el ejercicio, pero son cositas que tenemos que acordarnos. Como les digo, esto de las integrales ustedes pueden resolverlo por cualquier método que les parezca más fácil. Por ejemplo, aquí tal vez podrían usar un cambio de variable. Ya lo ven ustedes. O sea, ahorita la verdad no recuerdo muy bien cálculo 1 como para dar métodos súper específicos que les puede simplificar el método de resolver esta integral. Yo lo estoy resolviendo del método que me acuerdo, que tal vez es el método más complicado. Ustedes que están fresquitos en cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, deberían tal vez resolverlo de otra manera que tal vez les parezca más fácil. O no, como les digo aquí, tampoco este método es que sea imposible. Bien, continuamos. Aquí voy a tener valor eficaz es igual a, tengo ahí, un medio evaluado de 0 a 2, abro paréntesis, 4 menos 4 coseno de pi t, aquí más, en este caso ya anoto esto. Lo voy a separar la constante que es un medio del coseno que es coseno de pi t sobre 2. Cierro esto y pongo diferencial de t. 4 más un medio, 9 medios. Valor eficaz, un medio, integral 0,2, 9 medios. Un poco tedioso no estar escribiendo cada rato esto, pero bueno, es el método que ahorita he escogido, ¿no? Cierro paréntesis, diferencial de t y cierro la raíz.
Ahora sí procedo a integrar. Valor eficaz. Ahora voy a abrir un corchete de... Ah, no, perdón. Aquí nada que ver el corchete. Un medio. En vez del integral voy a abrir un corchete. Integral de una constante. La constante por la variable. Evaluada de 0 a 2. Menos. La constante se va a mantener afuera. Integral de un coseno. Seno. De pi t. Tiene una constante multiplicando a la variable. Esa la voy a poner a dividir. Pi. Todo esto lo evalúo de 0 a 2. Más coseno de pi por t. Perdón, integral del coseno de pi por t. Esto va a ser igual a otra vez a seno pi por t. Perdón, aquí me lo estoy comiendo el 2. Aquí había un 2. Aquí había un 2. Esas cositas me tienen que hacer notar. Pero aquí lo voy a escribir bien. Aquí es coseno de 2 pi t. Aquí va a ser coseno de 2 pi por t. Y aquí va a ser seno de 2pi por t. En aquí abajo voy a tener 2 multiplicada por la constante que está multiplicando la variable. 2pi, esto va a estar evaluado de 0 a 2. Cierro el corchete y cierro la raíz. Evalúo. El valor eficaz es igual a 1 medio, abre el corchete, 9 medios de 2 menos 0. Menos, aquí voy a sacar esto, 4pi, abro paréntesis, seno de 2pi menos seno de 0. Cierro paréntesis. Más 1 sobre 4pi, abro paréntesis, seno de 2 por 2 va a ser aquí 4pi menos seno de 0 y cierro la raíz. Y algo que me estaba olvidando cerrar, el corchete. Seno de 2pi, 0. Seno de 0, 0. Seno de 4pi, 0. Seno de 0, 0. 0 menos 0, 0. Esta constante ya no va a haber. Seno menos 0, 0. Esta constante ya no va a haber. 2 menos 0, esto va a ser 2. 2 dividido entre 2, vamos a simplificar. 9 entre 2. Entonces aquí voy a tener que el valor eficaz es raíz de 9 medios. Esto va a ser 3 raíz de 2 sobre 2, si lo racionalizamos. Algo que el ingeniero les ha dicho y de verdad va a tomar en cuenta es que las respuestas estén con 2 decimales. Entonces, si esto ponen como respuesta, así, dicen, que ya he acabado, aquí está mi ejercicio. Está mal. ¿Por qué? Porque lo han dejado en raíces. Los radicales, aparte, tiene divisiones, todo eso. O sea, la forma correcta de entregar este ejercicio es poner ese valor a la calculadora y les va a dar 2,12. ¿Qué? Unidades. Porque no nos han dicho si esto es voltaje, corriente, potencia, o lo que sea, ¿no? Entonces, este es el valor eficaz de esa señal y la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado claro? O sea, les repito, esto de los dos decimales es importante, en serio. A mí me entregan en la práctica así, yo les voy a aceptar, claro, no soy mal. Pero al ingeniero le entregan así y les voy a poner mal. Tal vez les haga valer parte del procedimiento, pero esta parte, o sea, como respuesta 100% correcta, ya no les va a tomar en cuenta, o sea, ya no va a valer, por si acaso, o al menos si era cuando yo era estudiante, no sé si tal vez el ingeniero se ha suavizado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Fácil, ¿verdad? Ya, esperen un ratito, quiero tomar un poquito de agua.
Ya. Detalles. Aquí nos han pedido el valor eficaz. ¿Qué pasaba si nos pedían el valor medio? El valor medio en una señal seno, coseno, pero aquí lo voy a graficar, generalmente es el valor del desfase en el eje Y. Bueno, no generalmente, es el desfase en el eje Y. Por ejemplo, ¿qué pasa? A ver, para los que no entienden muy bien, el valor medio es el promedio de la señal en un ciclo. Por ejemplo, una señal seno, que va a estar así. Esto es un ciclo. ¿Cuál es su valor promedio? Si se dan cuenta, esta partita que lo voy a rayar con amarillo es un lado positivo. Lo que lo voy a rayar con verde es negativo. Si esto, suponiendo, esto fuera un montón de tierra y esto fuera un hueco, esto lo va a cubrir completamente y su valor medio va a ser 0. ¿Entienden, no ven? Entonces, el valor medio de una señal seno y coseno nos va a dar 0. Pero para nosotros este no es un valor que sea muy, o sea, no es un valor aceptable. Cuando señales les piden el valor medio de una señal seno, lo que tienen que hacer es agarrar medio ciclo. Agarramos esta mitad del ciclo positivo y hallamos de acuerdo a su definición, que es, por ejemplo, el valor medio es igual a 1 sobre t de 0 a t del seno de t, digamos. Si aquí decimos que t es igual a todo el ciclo, ¿no? Digamos 2pi, 2pi, y aquí cuando nos resolvamos la integral nos va a dar 0. En este caso lo que tenemos que hacer es hallar el del ciclo positivo, entonces de 0 a pi, y hallamos este seno, lo cual nos va a dar un valor de 0. No me acuerdo cuánto, y ese es el valor que tenemos que usar. Hay formularios que incluso ya tienen este valor medio directamente de una señal seno. Van a ver que resolviendo de esta manera sí les va a dar. Otra forma de resolver este tipo de ejercicios es, a ver, esto lo voy a agarrar, volver positivo esta mitad. O sea, rectificar la señal y decir que mi señal va a ser de esta manera. Y este lado que era negativo, ahora lo vamos a tomar como positivo. Y vamos a tener aquí una señal de 0 a pi, digamos, este es 2pi ya la señal. De 0 a pi va a ser seno, más de pi a 2pi va a ser menos seno. O sea, así ya tendríamos que hallar, y esta es otra integral que resolviendo nos va a dar el valor medio. En el valor eficaz no va a haber ese problema. ¿Por qué? Porque aquí al estar elevado al cuadrado, o sea, mi valor eficaz como está elevado al cuadrado de la función, automáticamente todo esto, por más de que haya un lado negativo, se va a volver positivo. Entonces ahí ya vemos que no va a haber ningún tipo de problemas, porque todo al ser positivo, el valor final de la integral nunca va a ser 0. ¿Esto para qué nos sirve? Porque en algún momento les pueden pedir el factor de forma de una señal seno, de una señal senoidal o cosenoidal. Entonces, como el factor de forma es igual a el valor eficaz sobre el valor medio, el valor eficaz les va a dar un valor. Pero si el valor medio en la señal seno les da 0, entonces, ¿qué van a decir? Ah, mi factor de forma es infinito. Y eso está mal. Se tienen que hallar el valor medio de esta manera. Y con ese valor lo dividen al valor eficaz y van a tener un valor, una constante numérica. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No he traído ejercicios de esto, por si acaso. Rayazo mío, era que busque. Otra cosa, en este caso de la señal, si resuelven el valor medio de esta señal, les va a dar igual a 2. O sea, aquí, miren, así no les resuelto, pero les aseguro que el valor medio va a ser 2. ¿Por qué? No hemos hecho la gráfica. La gráfica va a ser algo así. El coseno empieza un rato menos coseno, ya. En general, la señal debería empezar aquí, en el 0, ¿no ve? Perdón, es una coseno, debería empezar en 1. Pero le estamos un rato menos coseno, empezaría en menos 1.
pero le estamos sumando dos unidades, 2 menos coseno. Entonces esto va a venir aquí y va a empezar en el 1 y va a oscilar hasta el 3, desde el 1 hasta el 3. Aquí vamos a tener su valor medio y esta va a ser la señal coseno que estamos hallando. Si se dan cuenta, agarramos un ciclo, lo mismo que les he dicho. A ver, lo voy a cortar aquí. Este sería todo el ciclo del coseno. Todo lo que voy a pintar en amarillo es positivo. Todo lo que voy a pintar de verde es negativo. Esta mitad, o esta cuarta parte de la señal. Lo mismo, si esto fuera un montón de tierra y esto fueran huecos, al momento de llenar, su valor medio estaría aquí a la mitad. O sea, hasta aquí sería lo que se llena. Ese es el valor medio, que va a ser 2. Entonces, directamente con el desfase ya puedo hallar el valor medio. Y en este caso ya no necesitamos hacer lo mismo que el hecho del valor medio, de volverlo a este lado positivo, porque ya no es una señal seno o coseno pura, digamos. O sea, tiene un desfase. Con eso simplemente hallamos de esta manera el 2 con el coseno, o sea, directamente hallamos el valor medio con este valor, directamente. Porque como les digo, de un coseno natural, o seno natural, por así decirlo, o sea, que están en el origen, que no tienen un desfase en el eje Y, su valor medio sería 0. Pero ya cuando tiene un desfase de 2, menos 3, más 5, directamente ese va a ser su valor medio. Como les digo, si no me creen, hallen con la integral de 2 menos coseno de esta manera y les aseguro que les va a dar ese valor. Ahora, si les da otro valor, también les invito a que me muestren y puedan decir, ah, sí, mira, se ha equivocado. Puede ser, pero yo les garantizo, estoy seguro de que este valor medio les va a dar este 2, en este caso. Y en el caso de, como les digo, que revisen y piensen que me estoy equivocando, yo puedo revisar el ejercicio y decirles por qué ustedes están equivocando, ¿no? Llegado el caso, no con intención de hacerlos quedar mal, pero tal vez, o sea, es bueno que ustedes tengan la curiosidad de saber que no les estoy mintiendo, pero también se pueden equivocar, ¿no? O sea, yo estoy aquí para explicarles, ayudarles, he tratado de ayudar a todas las personas que me han pedido ayuda al menos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? Ya. He traído 5 ejercicios, pero solo vamos a resolver 4, porque ya es 9:30. El cuarto ejercicio dice, dada la señal de tensión, en este caso ya nos están dando que aquí, a ver, negro donde hay, con este color, nos están dando que esta señal es voltaje. Calcular el factor de amplitud. ¿Qué es el factor de amplitud? Aquí mismo nos están dando. Es voltaje máximo sobre voltaje eficaz. Ya, empezamos. Nos han dado la señal. Con la señal como tal, no podemos trabajar, digamos, viendo con esto. O sea, si alguien me pide el valor eficaz, ¿qué voy a hacer aquí? No sabemos. Primero que nada, vemos que se ha desfasado. Es una señal coseno que se ha desfasado en 2 unidades hacia abajo. O sea, su desfase en el voltaje aquí es menos 2. Vemos su periodo. Aquí es el punto máximo y aquí está el otro punto máximo. Tenemos un periodo de 8. ¿Qué datos más podemos sacar de aquí? A ver. Creo que esos son todos ahorita. Su amplitud. Aquí con un color más oscuro porque creo que no se nota.
bueno, la recta no me salió tan exacta, pero aquí si vemos de menos 1 a 2 y de menos 2 a 3, entonces su amplitud es igual a 1, porque aquí está 1 hacia arriba, 1 hacia abajo. Creo que esos son todos los datos que podemos sacar de esta señal, así que con esos datos vamos a hallar la función. ¿Qué hemos dicho antes? Esto es una función coseno. Una función coseno tiene amplitud, coseno de la frecuencia angular, t menos el desfase, listo. En este caso no hay desfase en el eje de las abscisas, entonces esto va a ser 0. No tenemos la frecuencia angular, pero tenemos el periodo. Yo les he dicho que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. La frecuencia angular pasa a multiplicar, el periodo va a pasar a dividir, tenemos que la frecuencia angular es 2pi sobre t. La frecuencia angular va a ser 2pi sobre 8. 2 con el 8 se van a simplificar y me va a quedar que esto es pi cuartos. Listo. Aquí ya tengo mi frecuencia angular. Mi amplitud es 1. Y algo que no estoy tomando en cuenta, pero que igual hay que anotar, es este desfase. El desfase en el voltaje. Entonces digo, la frecuencia es igual a 1 por el coseno de la frecuencia angular, pi cuartos, por el tiempo, t, menos t0, con un desfase en, en, en el eje de las ordenadas de 2 unidades. Y esta es mi función que tengo aquí. Si no le creo, cuando t es 0, coseno va a ser 1. 1 menos 1, menos 1. Aquí está el valor de menos 1. Cuando sea 8 va a pasar lo mismo. 8 entre 4 va a ser 2. 2 por t. Le digo, coseno de 2t, de 2pi va a ser 1. 1 menos 2, menos 1 igual. Cuando sea 4, 4 entre 4 va a ser 1. Me va a quedar coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. Menos 1 menos 2 va a ser menos 3, el cual está aquí. Aquí. Entonces, esta sí es la señal. Tengan en cuenta eso. Tienen que hallar la función de la gráfica. Así como con esta función podemos hallar la gráfica, también de la gráfica podemos hallar la función. Ahora, ¿qué nos han pedido? Valor máximo y sobre el valor eficaz. Valor máximo. De aquí mismo puedo hallar. Todo esto es el valor máximo que va a alcanzar la señal. ¿Qué valor es? Aquí lo pongo. Valor máximo. El valor máximo que va a alcanzar la señal es igual a menos 1. Entonces ya tengo la mitad de lo que me han pedido. Siguiente, valor eficaz. El valor eficaz de esta señal. Me anoto aquí. Valor eficaz es igual a 1 sobre t, perdón, aquí hay una raíz, de 0 a t, de la función al cuadrado por el tiempo de la diferencial de t. T es igual a 8. Valor eficaz es igual a 1 sobre 8, de 0 a 8, de coseno pi cuarto de t, menos 2, este elevado al cuadrado, diferencial de t. Listo. Y hacemos lo mismo que en el anterior ejercicio. Aquí, valor eficaz va a ser igual a la raíz, 1 sobre 8, de 0 a 8, coseno al cuadrado de pi cuartos de t, menos el doble producto de ambos, 4 coseno de pi cuartos de t, más segundo al cuadrado, 4, diferencial de t.
Valor eficaz. Raíz, 1/8. Me estoy rayando aquí. Esto lo voy a más un rato. Aquí vamos a tener un coseno al cuadrado. Si se acuerdan, hacemos lo mismo que en el anterior ejercicio. Aquí esto me he cerrado aquí el paréntesis. Ya. Coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 más coseno de 2 veces ese ángulo sobre 2. En este caso el ángulo es pi cuartos, me va a quedar aquí. Coseno al cuadrado de pi cuartos por t es igual a 1/2 más coseno de 2 por pi cuartos, me va a quedar aquí pi medios por t sobre 2. Ya, esto reemplazamos y procedemos a resolver la integral. Valor eficaz es igual a 1/8 de 0 a 8. Coseno de pi cuartos t, aquí va a ser abro paréntesis, 1/2 más coseno de pi medios t sobre 2 menos 4 coseno de pi cuartos t más 4. Ya. Ya, como les digo, por si acaso, si en algún momento cometo algún error, me hacen notar, por favor. Ya, valor eficaz, esto va a ser igual a 1/8, sumo las constantes, 1/2 más 4. De 0 a 8, 4 más 1/2, esto va a ser 9/2 más, si se dan cuenta ya se está volviendo parecido al anterior ejercicio, coseno de pi medios t sobre 2, pucha, no, que estoy haciendo una barbaridad. Coseno de pi medios t menos 4 coseno de pi cuartos t. Diferencial de t, la integral. Por último ya resolvemos la integral, el valor eficaz es igual a 1/8, abro un corchete, 9/2 de t evaluado de 0 a 8, más 1/2. Integral del coseno es seno de pi medios t sobre el valor que multiplica la constante, evaluado de 0 a 8, menos 4. En este caso, integral del coseno, seno de pi cuartos t sobre pi cuartos, evaluado de 0 a 8. Cierro el corchete y cierro la integral. Valor eficaz es igual a 1/8, abro corchete, 9 medios, el t evaluado de 8 a 0, 8 menos 0, más, estos dos con estos dos se van a simplificar, voy a tener 1 sobre pi, de seno de pi medios por 8 va a ser 4pi, menos seno de 0, menos el 4 con el 4, en este caso me lo vamos a multiplicar, 16pi, seno de 8 entre 4 va a ser aquí 2pi, menos seno de 0. Cierro el corchete, cierro la raíz. Seno de 4pi 0, seno de 0 0, seno de 2pi 0, seno de 0 0, 0 menos 0 es 0, este se va a volver 0, seno menos 0 0, multiplico por otra constante 0, 8 menos 0 esto es 8, el 8 con el 8 se van a simplificar
y me va a quedar que el valor eficaz es la raíz de 9 medios. En el anterior ejercicio ya hemos visto el valor de esto, que es 2,12 unidades. En este caso, como estamos viendo una señal de voltaje, entonces este valor máximo está en voltios, algo que me olvidé aquí anotar, voltios, y este valor eficaz igual va a estar en voltios. Entonces ya tengo el valor eficaz, ya tengo el valor máximo, puedo hallar el factor de amplitud, que es igual a el voltaje máximo sobre el voltaje eficaz. El voltaje máximo es menos 1, el voltaje eficaz es 2,12, los dos están en voltaje con voltaje, el voltaje se va a simplificar, voy a tener menos 1 sobre 2 sobre elevado menos 1 dividido entre 2 sobre 2, 2.12, que poniendo la calculadora me va a dar factor de amplitud es igual a menos 0,47. Y esa sería la respuesta de mi ejercicio. Ahora, cosas que quiero que noten. En aquí este valor eficaz, caramba, tiene el mismo valor que este. Ahora, ¿por qué se ha dado eso? Si vamos a la señal, ambos tienen un desfase de 2 unidades. Y para las personas que tengan práctica, se van a dar cuenta que este valor esta frecuencia angular no importa mucho al momento de hallar la integral de un seno o coseno, al momento de hallar el valor eficaz y el valor medio. O sea, esto practiquen y se van a dar cuenta que por el hecho de que estas dos tengan un desfase de 2, pero ¿por qué si este está desfasado hacia abajo y este hacia arriba? Al elevarlo al cuadrado, el desfase se vuelve positivo. Eso es lo que ha ocasionado que que esta señal tenga el mismo valor eficaz que este ejercicio. Como les digo, no me crean, hagan ejercicios, hagan otro, pongan otras frecuencias angulares aquí. Coseno de pi medios t menos 5 radianes, digamos. Aquí pónganse desfases todo y van a ver que les va a dar el mismo valor. Ahora, si no les da, como les digo, les invito a que me muestren. Yo voy a tratar de demostrarles de que sí sale en este valor. O sea, hagan cualquier ejercicio, a ver. Les propongo que hagan este. Ojo, no es tarea. Háganlo para que me crean. Para una función, a ver, 2 menos seno pi t menos 3. Para esta señal, el que no me crea, haya el valor eficaz de esta señal. Yo estoy 100% seguro de que les va a dar el valor de 2,12 unidades. Ahora, si me he equivocado por alguna razón, también puede pasar, soy humano, voy a hacer un fe de ratas y voy a aclarar la respuesta correcta y en qué me he equivocado. Pero estoy 100% seguro de que les va a dar este resultado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ya, ha quedado todo claro, ¿no ve? Les debo la grabación de la anterior clase, lo voy a subir yo creo que esta semana. Estoy deteniendo la grabación de esta clase.